Muy buenos días a todos, cordial saludo. A continuación daremos inicio a la socialización de la última defensa que corresponde a la tesis doctoral titulada Construcción del concepto del campo de la recreación desde una postura colombiana para América Latina desde un enfoque humanista, desarrollado por el candidato doctor Maximiliano Quintero Reina y tutoriado por el doctor Harold Manzano Sánchez. En esta línea de ideas, pues como siempre ha sido el interés de nuestro ejercicio doctoral, es que esta investigación pone en evidencia una forma de pensar colombiana de la recreación y hace un llamado a que esta sea un entendimiento que se asuma a esas nuevas realidades de este fenómeno social. Bien, como momento uno, tendremos en esta socialización el acercamiento a la situación polémica, en la cual pues pasaremos muy rápidamente a recordar cuáles fueron los objetivos de la investigación, objetivos generales y específicos, la justificación y el alcance de este proyecto de tesis doctoral. Iniciando pues el tema de la introducción, corresponde por supuesto a la identificación de algunos elementos o principios que fueron fundamentales para el desarrollo de esta tesis. Por un lado, entender a la recreación como un fenómeno social y un bien cultural. Segundo, determinarla o definirla como una necesidad individual o colectiva que hace parte de la esencia humana. Como tercer elemento, ubicarla como una acción sociocultural de gran impacto en cualquiera de las comunidades en la cual se pueda incluir. Y por supuesto, por último, cuarto punto, la recreación como una condición humana. Frente a la situación polémica, pues nosotros identificamos varios elementos que se sumaron a este interés particular de desarrollar esta tesis doctoral, donde por supuesto definimos o evidenciamos el no reconocimiento de la recreación como una condición humana, por supuesto el no tener cercanía en la definición de la recreación como campo en los últimos tiempos, en los últimos años, no definirla o no entenderla como un campo o como un fenómeno complejo. Identificar siempre las posturas de la mayoría de las personas frente a determinar o a identificar la recreación como un fenómeno que es sinónimo de tiempo libre. No definirla, por más que tenga un desarrollo importante en los países de Latinoamérica, la recreación como derecho fundamental. Y por supuesto, pues no tener muy claro cuáles son los principios de individualización y de procesos particulares que corresponden a esta actividad o a esta acción. Sumado a eso también pues corresponde la situación que determina el acercamiento a ejercicios totalmente activistas, a determinarla o a definirla como un dispositivo de control social y por supuesto pues la influencia que permanece todavía a nivel europeo y anglosajón del concepto de la recreación. Bien, para ello entonces por supuesto se realizaron o se determinaron algunas preguntas de investigación, las cuales están aquí en esta diapositiva. Por ejemplo, cuáles podrían ser los componentes teóricos que puedan sumar a esta construcción de campo de la recreación desde las posturas colombianas y latinoamericanas. ¿Qué significados pueden emerger, digamos, en ese ejercicio de análisis e interpretación de la información que se determinó o que se ubicó dentro de ese rastreo documental a lo largo y ancho de nuestro continente? ¿Y cuáles son los elementos, digamos, o los aportes de otras disciplinas o de otras ciencias que podrían sumarse también a ese interés de tratar de acercarnos a una aproximación de construcción teórica de la recreación para América Latina? Los objetivos de este proyecto de investigación fueron los siguientes. Primero, el objetivo general que dice o reza de la siguiente manera: generar una construcción teórica del concepto de campo de la recreación desde la realidad colombiana para América Latina bajo el enfoque humanista. Los objetivos específicos estuvieron dirigidos, uno, hacia realizar un ejercicio de revisión literaria relacionado pues obviamente con la construcción de elementos teóricos en el continente, en América Latina, identificar las tendencias de los actores que hacen parte de este campo y también la definición o la selección de algunas personas informantes claves que nos colaboraron en este ejercicio. Después pasar a hacer la interpretación, interpretar los significados o los elementos que encontramos como elementos emergentes o conceptos asociados al término de la recreación. Y por último, pues establecer los elementos que nos permitan
hacer esa construcción de esta nueva visión de la recreación. La recreación debe ser entendida como un acto complejo, donde el ideal es verla como una condición humana, como un estilo de vida, situación que la aleja de la realización de la actividad por simple actividad y nos pone en los terrenos de las vivencias que permiten transformación en lo humano. Esa es la visión que tenemos en este momento y una de las conclusiones que podemos dar de lo que nosotros asumimos con el tema de la recreación. Bien, frente al tema de la justificación, pues los alcances del proyecto corresponden, por supuesto, como lo hemos estado comentando, a que la recreación sea definida o sea determinada o visualizada como un concepto complejo donde internamente aparecen una serie de elementos que deben visibilizarse y entenderse. La legitimación o el apoyo o la ayuda, digamos, en esa construcción teórica o epistémica de esta tesis que permita encontrar elementos y pistas para hablar en propiedad en este momento, en la actualidad, de que la recreación es un campo de conocimiento. La construcción de la teoría, por supuesto, de la recreación desde un ejercicio multi e interdisciplinario, que es muy importante, es decir, no solamente visiones intrínsecas, sino también extrínsecas que nos permitan entender este fenómeno. Alejar la recreación de la tendencia o la definición o de verla como un dispositivo de administración del tiempo libre o de control social político. La definición de la recreación como una condición o estado humano, que es, digamos, el epicentro o lo que transversaliza esta propuesta de investigación, lo que apunta el desarrollo teórico de esta tesis. Y definir la recreación como una posible extensión del ocio moderno. Bien. Dentro del momento 2, pues desarrollamos algunos elementos, digamos, de marcos referenciales que los comento a continuación. Hemos identificado, por supuesto, unos antecedentes de la investigación, unos referentes conceptuales, el desarrollo de algunos conceptos asociados, el concepto de campo, la cercanía y el manejo y el desarrollo de teorías humanistas y su posible relación con la recreación, las dimensiones que orientan esta investigación y obviamente los referentes legales. Bien, muy rápidamente vamos a pasar por este momento 2, recordando pues que en el ejercicio de búsqueda que se realizó a lo largo y ancho del proceso de esta tesis doctoral se identificaron varias tesis doctorales a nivel de Latinoamérica que nos dieron elementos importantes para comenzar a encontrar esas pistas que nos llevaron a esta construcción de esta nueva visión de la recreación. Por nombrar algunos, el profe Lema de Uruguay, la doctora Julia Gerlero de Venezuela y los demás elementos o compañeros que aparecen en esta diapositiva, como la profesora, la doctora Osorio, el profe Tobar, el profe que son colombianos, el profe Candales, que es venezolano también, que nos sirvieron, digamos, con esa lectura de contexto y de antecedentes que nos dieron elementos importantes en esta construcción. Frente a los referentes conceptuales, por supuesto hicimos un barrido de todas las experiencias escriturales relacionadas con el concepto de recreación en América Latina, que nos dieron también elementos importantes de identificar esos imaginarios en los cuales nuestro continente construye, digamos, elementos epistémicos para entender este fenómeno como es la recreación. También desarrollamos un ejercicio de búsqueda conceptual relacionado con algunos conceptos que creemos que son importantes y cercanos y que aportan también a esta construcción teórica, como son el ocio, el tiempo libre, el concepto de juego, el concepto de lúdica y el concepto de creatividad. Otros conceptos asociados, por supuesto, también el concepto de animación sociocultural, de creacionismo, como aquellas tendencias o enfoques que antecedieron inicialmente el concepto actual o moderno de la recreación y que por supuesto sumaron elementos importantes a este ejercicio. Acercarnos también al concepto de campo y por supuesto también hacer una revisión de elementos teóricos correspondientes a las teorías humanistas. Frente al tema de los referentes legales, por supuesto también se hizo una revisión a nivel mundial, a nivel latinoamericano y colombiano, de los conceptos de recreación y algunos elementos asociados que corresponden al tiempo libre y al ocio. Bien, dentro del momento 3 pues se determinó la metodología del trabajo de investigación, metodología que corresponde pues a la definición del contexto paradigmático, enfoque y métodos de la investigación, cómo se propuso el desarrollo metodológico de esta investigación, la definición del diseño, la identificación del universo y la población
de esta investigación. Por supuesto también la definición de elementos que permitan determinar la validez, fiabilidad y confiabilidad de los resultados y de los procesos que se realizaron en esta tesis doctoral, el proceso de triangulación para validar esta información, qué técnicas de instrumentos se recolectaron y obviamente por supuesto todo el procedimiento de interpretación, análisis de la información que se identificó. Para posteriormente, estar identificando inicialmente categorías base que después por supuesto se convirtieron en otras en la medida de este ejercicio de desarrollo de la tesis, como las categorías emergentes que más adelante vamos a estar mostrando. Bien, dentro de la metodología del proyecto, pues el proyecto se enmarca en un enfoque interpretativo que corresponde por supuesto a un paradigma que permite desarrollar ejercicios digamos cualitativos, donde se basa dentro del método de la hermenéutica interpretativa. Se identificaron básicamente tres momentos, o se definieron tres momentos para su desarrollo. Un primer momento que permitió pues la búsqueda de información y de rastreo documental a nivel latinoamericano y la definición de informantes claves de algunos países que más adelante lo vamos a volver a recordar. Momento 2, la búsqueda pues de análisis de la producción frente al tema del concepto de campo, que está identificado digamos como elemento fundamental y que se rastreó dentro de esa situación a los 22 países que hacen parte geográficamente de Latinoamérica. Y además de eso también se hizo la aplicación de una entrevista a profundidad a 12 expertos del campo latinoamericanos. Por último, por supuesto, está lo que hoy estamos presentando, que es el cierre de nuestra tesis doctoral con la construcción y la puesta en sociedad o presentación en la sociedad académica de esta nueva visión de la recreación. Como momento 4 tenemos la interpretación y recolección de la información, que corresponde por supuesto pues a todos los hallazgos y de qué manera se encontraron inicialmente pues con el rastreo documental que se realizó, y segundo como el ejercicio de la entrevista a profundidad a los informantes claves. Los resultados pues que se encontraron inicialmente pues a nivel documental, ya lo hemos expuesto anteriormente, pues fue un rastreo que se hizo a los 22 países donde se trató de identificar esa construcción literaria o construcción teórica que esos 22 países han podido aportar en estos últimos años al desarrollo y al entendimiento de la recreación como fenómeno sociocultural. En esa línea de ideas pues obviamente se identificaron expertos, organizaciones, propuestas de formación profesional y un marco conceptual, un marco normativo que estaría dando los pasos importantes para conceptualizar el campo de la recreación en América Latina. Todo este rastreo documental se realizó bajo o sobre la plataforma de la Internet. Frente al tema de la entrevista a profundidad, que fue el otro instrumento de recolección que se aplicó, dentro del rastreo documental, que fue el primer ejercicio, la primera técnica desarrollada, se identificaron una serie o un número determinado de expertos latinoamericanos que por su digamos representatividad, desarrollo y aportes a la recreación en Latinoamérica en los últimos años fueron seleccionados para poder hacer esta entrevista a profundidad. Entrevista que nos permitió por supuesto pues hacer un diálogo mucho más profundo y mucho más detallado de lo que cada uno de ellos como expertos y por supuesto como representantes a estos países que están digamos en el top de la producción de recreación en Latinoamérica tienen pensado frente a lo que es la recreación. Aquí pues rápidamente mostramos los 20 países, los países que están o hicieron parte de ese rastreo documental. Y pues aquí, como también lo hemos explicado en una defensa anterior, mostramos digamos como el mapa que nos evidencia digamos cómo ha sido esa organización y ese protagonismo de construcción y de aportes al campo de la recreación en América Latina, donde pues los países que tienen color verde en este caso corresponden a los países que tienen mayor producción y digamos participación activa en esta construcción de la recreación como campo.
el color naranja los países que tienen un medio desarrollo o un medio aporte, y el color amarillo los países que corresponden pues a aquellos que desafortunadamente pues no tienen una producción importante en el campo o en el área. Bien, frente al tema de los informantes claves, identificamos a las siguientes personas o a los siguientes expertos que nos apoyaron, nos aportaron muchísimo en este ejercicio. La doctora Guillermina Mesa y la doctora Esperanza Osorio de Colombia. De Venezuela tuvimos la fortuna de entrevistar al profesor Alexson Reyes y a la profesora Gladys Guerrero. De México tuvimos el agrado de interactuar relacionarnos con los aportes que hace el profesor Ricardo Peralta. En Argentina tuvimos la cercanía con la doctora Julia Gerlero y con el profesor Pablo Weissman. En Uruguay con el profesor Ricardo Lema, y en Chile con el profesor Andrés Riete. Bien, frente al tema de los resultados y análisis documental, inicialmente pues identificamos varios elementos importantes que traemos aquí a colación. Por un lado, el identificar que se habla mucho más de ocio y desarrollo y no de recreación y desarrollo, desafortunadamente. Por eso ahí es uno de los elementos importantes que entramos a asumir con esta tesis doctoral, con los aportes que estarían dirigidos hacia ese tema. También comenzamos a identificar discusiones que van relacionados con definir la recreación como necesidad o como satisfactor. Por supuesto, también entender y visualizarla como derecho fundamental, que está, digamos, anclada a todas las constituciones políticas de los países que hacen parte de Latinoamérica. También acercarnos un poco a las concepciones de condición humana y autorrealización, que son, pues, digamos, conceptos que desarrollan las posturas o las teorías humanistas, también relacionados con las experiencias cumbre, experiencia meseta, el yo ideal o yo real, la libertad, la experiencia y la vivencia, el desarrollo a escala humana, el concepto del buen vivir, el vivir como humano y el desarrollo o la posibilidad de potencializar la esencia humana. Bien, frente, digamos, a esa visión colombiana de la recreación para la América Latina, por supuesto, pues encontramos elementos muy importantes que sumaron a esa construcción teórica de la recreación. También entender la importancia de visualizar que existe como insumo fundamental la particularidad que se suma a esta generalidad de concepto de recreación, donde pues no, la intención no es definirla en una única concepción o visión de este concepto, de este fenómeno, sino que precisamente, como lo hemos identificado también por muchos autores que lo han explicado así, como concepto polisémico, pues se nutre de esas particularidades que se dan desde Colombia y desde América Latina para esa construcción epistémica de este fenómeno, de este concepto. Y obviamente pues contribuir a esa visión, como lo hemos comentado, de comenzar a hablar con propiedad sobre la recreación como campo de conocimiento. Bien, ¿cuáles fueron los principios rectores, digamos, que constituyeron esa construcción teórica? ¿Cuáles fueron, digamos, dentro de ese análisis de los resultados que fueron dados desde el análisis documental? Por un lado, a nivel del rastreo conceptual o del concepto de recreación en América Latina, y por otro lado sobre el rastreo de teorías humanistas, y en un segundo momento pues todos los aportes de nuestros informantes claves. Determinamos pues por supuesto las siguientes categorías emergentes que fueron tomadas como elementos fundamentales para la construcción de esta visión de la recreación. Por supuesto, la primera pues es entender dentro de ese análisis de que se habla de que la recreación debe ser entendida y asumida como un concepto complejo, ¿cierto? Y que ese concepto complejo pues debe darse desde una construcción colectiva, de miradas endógenas y exógenas, desde un ejercicio multi y transdisciplinario. También vimos una fuerte tendencia a visualizar por expertos latinoamericanos de la importancia de ya dar el paso hacia entender la recreación como campo. Y por supuesto comenzar también a definir algunos elementos que en esta tesis también se aportan a la definición del posible objeto de estudio de este campo de conocimiento. Por supuesto también existió una tendencia fuerte de la mayoría de los expertos frente a visualizar la recreación como una actividad que está alejada a ese concepto
que comúnmente se tiene en algunos estados, digamos, latinoamericanos, sobre visualizar la recreación como una simple actividad que administra el tiempo libre de las personas o dispositivo social, y entender también que la recreación no es sinónimo de otros conceptos o de otras acciones asociadas al ser humano, sino que por precisamente construcción teórica que estamos haciendo, estamos identificando que tiene sus particularidades y un cuerpo propio epistémico que la aleja de esa sinonimia. Bien, por otro lado también comenzar a visualizar la necesidad de entender la recreación como un fenómeno o condición o estado humano, y también comenzar a hacer la discusión, porque es una discusión que se está hasta ahora iniciando en Latinoamérica, relacionado de la relación que existe de la recreación como necesidad y no como un satisfactor, como desafortunadamente también últimamente se ha estado visualizando. Y por supuesto, pues todas las miradas, digamos, particulares que salieron también de esta investigación a nivel latinoamericano. Para esta tesis doctoral, los fundamentos epistémicos que sustentan la constitución o la construcción teórica de la recreación están, digamos, identificadas en esta gráfica. Nosotros hemos identificado, en este caso, 5 conceptos que son fundamentales y que dieron pistas importantes en este desarrollo de construcción de esta visión teórica de la recreación, de los cuales de esas 5, 3 fueron fundamentales. Esas 3 son las que están en este momento en azul, que corresponden al concepto de juego, al concepto de lúdica y al concepto de creatividad. Por supuesto, no podríamos cometer el error de dejar por fuera en esta construcción todo lo que se ha venido desarrollando desde el ocio y desde el tiempo libre. Por eso están en este momento también identificadas, pero se toma la decisión de que los elementos, digamos, transversales importantes en este ejercicio de investigación doctoral son el concepto de juego, lúdica y creatividad. Eso nos lleva a definir o a determinar o a identificar la necesidad de acercarnos y entender estos conceptos para poder hablar en propiedad de la recreación. En esa línea de ideas, por eso ese análisis pues tuvo como posibilidad identificar esas posibles relaciones conceptuales que aparecen o que se dan en estos 5 conceptos, el acercamiento y las lejanías también que se dan, y por supuesto esas tensiones y distensiones que se han dado, sobre todo relacionados con el concepto de tiempo libre, recreación y ocio, que como lo hemos comentado en diapositivas anteriores, corresponden también a una concepción errónea de verlas como iguales o sinónimos, que pues desvirtúa un poquitico la particularidad y la identidad de cada uno de estos conceptos. Bien, eso nos ha llevado pues a comenzar a construir nuestra teoría. Esta teoría, pues, insisto, está fundamentada sobre las categorías emergentes que fueron identificadas en ese análisis de los resultados alcanzados por las técnicas de recolección de información y de entrevista a profundidad. Esta primera subcategoría emergente o esa categoría emergente corresponde a esa visión humanista y cómo aporta a esa construcción del concepto de la recreación. En este caso hemos definido la recreación como una acción humana, o sea, nos ha permitido identificar la recreación como una acción humana. También la ha permitido definirla como una necesidad real en el ser humano, no algo impuesto, no algo complementario o suplementario, sino una situación real importante que acompaña a la esencia humana. Y por supuesto pues ese aporte a esa caracterización o a esa esencia humana que estamos comentando. En este caso la gráfica que presentamos aquí corresponde pues a ese concepto de ser humano total, donde por supuesto también lo desarrollamos en la tesis. Corresponde a entender a ese hombre como un ser holístico, articulado o digamos generalizado frente a algún tipo de desarrollo de dimensiones, que sumadas esas dimensiones pues conforman esa totalidad humana, donde nosotros pues por supuesto como aporte a esta tesis damos en la discusión de la importancia de sumar, además de esas dimensiones políticas, éticas, estéticas, cognitivas, culturales, sociales, emocionales, corporales, que comúnmente nos sabemos que hacen parte, digamos, de esa condición humana. También es muy importante hablar, entender y asumir que la dimensión lúdica y la dimensión creadora es fundamental para poder ahí sí hablar de un concepto de ser total. Frente a ello también aparece la segunda concepto, que es el tema del desarrollo y potencial humano, que por supuesto sale de las categorías
que corresponden al análisis de las teorías humanistas. En este caso, pues también traímos a colación esta gráfica que fue desarrollada hace algunos años atrás por quien les habla, donde identifica una serie de elementos que, digamos, son evidenciables en el momento en que uno como ser humano toma la decisión de incluirse en ambientes recreativos. En esa línea de ideas, pues esta postura de desarrollo y potencial humano nos identifica la importancia de entender al hombre como un ser integral, y global y no fragmentado, como comúnmente a veces también sucede, de que apuntamos siempre a algunas dimensiones o algunos contextos particulares y no a la generalidad, no al holismo del ser humano, que también hay que identificarla para que exista ese desarrollo de potencial humano, la necesidad de entenderla como un espacio que es innegable, que es fundamental de liberación, digamos, o de posibilidad de autonomía para desarrollo de ambientes o de acciones con un alto grado de experiencia y vivienda significativa que sumen a esa concepción humana. El acercamiento, como lo dijimos anteriormente, con los procesos creativos y lúdicos que toman una gran importancia porque eso permite, digamos, hablar de ese alcance de la plenitud de la naturaleza humana, como lo estamos comentando. Otro de los elementos importantes también corresponden a la condición humana, la recreación como una condición humana. No es una simple actividad pasajera, insisto, dentro de la dinámica o dentro de la cotidianidad de los seres humanos, sino que esta visión teórica de la recreación o esta nueva visión de la recreación se suma a la discusión de que comencemos a asumir a la recreación como una condición humana, algo que es innegable y que es tan importante que determina esa característica humana. En esta línea de ideas, pues dentro de este ejercicio de construcción se identificaron pues que la recreación genera una serie de acciones y de situaciones que se relacionan o se interactúan entre sí, como lo aparece en la gráfica, actitudes, posiciones, posturas, pensamientos, actitudes, como lo estamos comentando, humanas, que corresponden precisamente a estar dando ese paso a incorporarnos en ambientes transformadores que permita, por supuesto, desde el goce, placer y la diversión, comenzar a asumir elementos, pero no quedarnos simplemente ahí, sino también asumir conceptos como la satisfacción, conceptos como la alegría, la confianza, la superación y por supuesto la autorrealización, si queremos hablar de la recreación que apunta a esa condición humana. Por último, también dentro de esta concepción de la recreación, entendemos que es muy importante definirla y entenderla como un derecho que nos lleva a visualizarla como una necesidad fundamental del ser humano, ¿cierto? Y una necesidad que libera algunos procesos cotidianos que permiten llevar a que esas acciones vividas sigan en el camino, perdón, de los procesos de transformación y cambio de las personas. Bien, otro de los elementos pues que también nos dieron pistas importantes fue el acercamiento de la recreación a la cercanía o a la aportación a experiencias transformadoras. Aquí fundamentalmente las teorías humanistas dieron una mano muy importante en esa construcción, porque nos acercamos a conceptos como desarrollados por algunos autores, como la experiencia cumbre, experiencia meseta, experiencia óptima y por supuesto, la teoría del flow, que también fueron elementos importantes. Teorías que las acercamos a esa construcción teórica y que nos mostraron, por supuesto, que la recreación, por su característica humana, permite precisamente acercarnos a esas experiencias, digamos, transformadoras, experiencias significativas que nos ayudan a dar pasos importantes hacia la autorrealización del ser humano. Por eso hablamos de que la autorrealización es un acto, digamos, la autorrealización que estamos comentando, perdón, corresponde a la posibilidad de entender la recreación como un acto que se aleja de acciones recreativas neutras, como comúnmente, o planas, como comúnmente desafortunadamente pasa, que simplemente corresponde a la utilización de un tiempo libre o corresponde a pasarla en un momento, digamos, determinado, felices y contentos, y que no tiene otro tipo de trascendencia, precisamente a que se convierta en una acción bien importante y significativa con gran apertura y con gran posibilidad de impacto en lo humano. Entonces esta parte es muy importante entender porque aquí también determinan condiciones y características fundamentales para la experiencia transformadora desde la recreación. Por ende, por supuesto, otro de los aportes importantes que
que va a tener la necesidad de seguirse desarrollando, porque es un primer inicio al acercamiento de ese concepto, es lo que nuestros pueblos originarios, que también fue otra categoría emergente que se identificó en el análisis de los resultados del concepto del buen vivir que habla nuestros pueblos originarios, también existen algunos elementos importantes que podrían sumarse a esa construcción teórica de la recreación para entenderla como precisamente una condición humana. Esa pues teoría, por supuesto, bueno, este enfoque latinoamericano de nuestros pueblos indígenas hablan y corresponden a que hay que determinar, digamos, unas acciones humanas en equilibrio conmigo mismo, con el otro y con el contexto. Determina también la necesidad de implementar una forma de vivir la vida, que es lo que podemos estar nosotros llamando aquí como cultura del recreo humano, es decir, una actitud hacia la vida y una forma que se consolida en hábitos que después se constituyen en cultura para poder determinar una forma de vida determinada. El romper supuestamente también la cotidianidad y la monotonía que comúnmente la vida moderna nos atrae, el concepto del capitalismo y el consumismo, que también este enfoque pues hace una crítica muy fuerte frente al tema y cómo rompemos, digamos, esos cánones que mundialmente se están desarrollando actualmente, y asumimos dentro de esa forma de vida una posición o una forma de vivir no lineal, es decir, no monótona, no en una misma dirección o unidireccional, sino que permitamos tener experiencias de diferente tipo y, como lo hemos comentado acá, de una forma en espiral que permita tener muchas dimensiones y muchas posturas que sumen a ese enriquecimiento, por un lado para hacer una experiencia transformadora, segundo para que esas experiencias transformadoras se sumen a esa consolidación de determinar la recreación como una acción que permite potencializar y desarrollar lo humano. Bien, como últimos elementos está el concepto de campo. Este concepto de campo, como lo hemos hablado ya anteriormente, pues estuvimos basados sobre la teoría de Pierre Bourdieu. No era un interés o no era una intención fundamental de la tesis doctoral hacer un cruce digamos, entre la teoría de Bourdieu y lo que podríamos encontrar en Latinoamérica para definirla como campo, sino que dentro de este ejercicio, digamos, de encontrar pistas para comenzar a dar elementos importantes en esta discusión, pues nos dimos cuenta que Pierre Bourdieu, por supuesto, es uno de los actores y de los expertos más importantes a nivel mundial que aporta algunos elementos. Por eso trajimos algunas situaciones o algunos conceptos que él maneja dentro de su teoría, y aquí pues aparecen en estas gráficas o en estos cuadros pues los elementos que ya existen en Latinoamérica y que por supuesto dan elementos ya digamos oficiales y de fondo para que podamos hablar en propiedad de la recreación como campo. En este caso pues el concepto de actores que maneja Bourdieu, comenzamos dentro de ese rastreo, digamos, latinoamericano, a encontrar actores que hacen parte desde hace ya muchos años atrás del campo de la recreación o del sector de la recreación y que vienen sumando a esa construcción. Encontramos empresas privadas, encontramos institutos de formación que desde hace mucho tiempo están proponiendo estrategias de cualificación de profesional en el área, colectivos, digamos, de académicos relacionados con fundaciones, con entidades privadas o públicas, con universidades que también suman a esa experiencia, la generación de redes académicas internas en cada país, en algunos, y otros a nivel, digamos, sectorial o regional o latinoamericano o mundial, que también muestra pues esa dinámica que vive en este momento la recreación en nuestro continente. El tema también de identificar grupos de trabajo, personas que son empíricas, que no son formadas en el área, pero que aún así desarrollan acciones y actividades importantes en el tema de la recreación. Y por supuesto, pues a nivel estatal, donde todos los países de Latinoamérica coinciden digamos, en asumir a la recreación como un derecho de las personas. Frente al tema de capital, también otro concepto que Bourdieu utiliza o desarrolla en su teoría de campo, pues en este caso hablamos de capital simbólico, capital social y capital económico. Se identificaron en ellos, por supuesto, muchas situaciones o muchas pistas que nos determinan, en el caso, por ejemplo, del capital simbólico, de que existen en este momento políticas públicas y políticas asociadas a la recreación que comienzan a construir desde hace muchos años ese imaginario, ese simbolismo de la recreación en Latinoamérica. Un capital cultural, por supuesto, que no puede ser pasado por alto en la medida de entender de que existe mucha información
y desarrollos teóricos, conceptuales, escritos, publicaciones, ejercicios de socializaciones y de encuentros académicos, digamos, o de ponencias que han puesto en escena la recreación en Latinoamérica. Por supuesto, pues el capital social que está relacionado con las experiencias y vivencias desarrolladas, todo lo que se trabaja en el campo y en la interacción con comunidades, que también son elementos importantes en esta suma de entendimiento de la recreación. Y por último, por supuesto, pues el capital económico, porque alrededor de eso también se identifican elementos, por ejemplo, de la creación o de la construcción de espacios o infraestructuras que de pronto inicialmente no corresponden directamente a la recreación, pueden responder a otras áreas como el deporte, la actividad física, la misma cultura, pero que de alguna manera tienen una relación muy íntima con la recreación y que pueden ser también espacios importantes para su desarrollo. El tema de parques, el tema de zonas verdes, el tema de zonas culturales, zonas deportivas y hasta la misma calle como elemento, como espacio, digamos, transformador o que se resignifica para poder estar desarrollando acciones recreativas. Por supuesto, pues la parte económica, todo el tema bueno, económico que se asume en los diferentes estados latinoamericanos, que bueno, que en otro momento será discusión de que si eso no es el más apropiado. Y por último, el tema de hábitos. Entonces, en este caso, pues existen intercambios académicos constantes y permanentes. En los últimos años se han sumado muchísimo a este ejercicio muchos actores y muchas instituciones. Un trabajo articulado de varias áreas. Estamos viendo que la salud, estamos viendo que el mismo deporte, estamos viendo que la educación, por supuesto, comienzan a sumarse, a comenzar a hablar también del término de la recreación. El identificar planes, servicios, programas o proyectos recreativos en cada uno de los países de nuestro continente y por supuesto pues todas las prácticas recreativas institucionalizadas o no que se desarrollan en el campo. Bien, por último, pues todo este tipo de situación pues la recoge en esa propuesta que nosotros proponemos, que la titulamos SODARE, Zona de Desarrollo del Acto de Recreación, de la cual la definimos como un espacio físico que se activa cuando se toma la decisión de ser parte de un acto recreativo, que puede definirse como una zona en donde la persona ingresa dejando afuera sus factores sociales, políticos, culturales y económicos, permitiendo a la persona ser tal como es, ante sí y ante los demás, lo que expone a la recreación como una condición humana. Por supuesto, esa zona está fundamentada sobre los principios de libertad, autonomía, participación voluntaria y consciente. Frente a ello, por supuesto, pues nuestro postulado teórico está relacionado con los siguientes elementos. Determinar la recreación, primero obviamente como un acto complejo, que suma o que articula conceptos de condición humana, conceptos de necesidad y no satisfactor, conceptos de derecho y no de imposición, la suma de la dimensión lúdica y creativa en las personas, la suma, digamos, de los aportes de las teorías humanistas frente al desarrollo humano, potencial humano, el aporte que hacen los pueblos desde su cosmovisión de pueblos originarios latinoamericanos al concepto de la recreación, definirla como una acción voluntaria y que permite procesos de empoderamiento, libertad y autonomía, y por supuesto también llegar a niveles de estado de enajenación, que permite, como lo hemos hablado, la posibilidad de tener un ser humano autorrealizado. Esa trascendencia doctoral, y ya para cerrar esta exposición, hablamos de que pues hemos identificado inicialmente como este punto de inicio de discusión lo que no es la recreación para nosotros. La recreación no es una actividad recreativa o una actividad por sí misma. La recreación no es algo tangible, es decir, que no es medible, ¿cierto? La recreación también no es una acción o una actividad que se suma a una actitud momentánea o pasajera. La recreación es algo más que una acción, simplemente, ¿cierto? Que simplemente el hacer por hacer, que se da comúnmente, que es uno de los conceptos que se maneja mucho por internet, es ir mucho más allá a ese simple ejercicio de hacer por hacer. Y la recreación, por supuesto, no es sinónimo de tiempo libre ni de ningún otro concepto asociado a ella. Por último, tenemos que la recreación también no puede ser definida como un servicio y por ende tampoco como un producto de consumo, como comúnmente también algunos estados de Latinoamérica y a nivel mundial también lo identifican. La recreación no es trabajo, ni es opuesto al concepto de trabajo, y por supuesto
La recreación no debe responder simplemente a elementos primarios o a necesidades básicas, como lo hablan las teorías humanistas, correspondientes al goce, placer, diversión o entretenimiento. Este es un cuadro, bueno, que no vamos a entrar en detalle por el tiempo ya, pero muestra un poco la postura de nosotros frente a esta revisión de cómo ha tenido la recreación esos pasos, digamos, evolutivos, ¿cierto? Pasar desde ese ejercicio pragmático, técnico de la recreación en sus inicios a tratar de ubicarla, como estamos aportando con esta tesis doctoral, a determinarla como una condición humana, ¿cierto? Que permite, por supuesto, el desarrollo de la lúdica y de las dimensiones, perdón, lúdicas y creativas de los seres humanos, que permiten seguir sumando a esos procesos de autorrealización como ser total. Aquí, pues bueno, también encontramos otros elementos importantes frente al hecho de tomar una postura frente a, si nos acercamos un poco más hacia el tiempo libre o hacia el ocio, la definición y la decisión que se tomó por todas las características y lo que encontramos en esta investigación, es que podríamos estar mucho más cerca al concepto de ocio que no al concepto de tiempo libre. Por supuesto, lo hemos hablado ya, esta propuesta apunta a que posiblemente el objeto de estudio de la recreación esté direccionada hacia la necesidad fundante de poder estar consolidando estrategias que permitan acciones en el desarrollo y en la estimulación de las dimensiones lúdicas y las dimensiones creativas de la personalidad. Creemos que ahí, en esa discusión y en ese desarrollo de esas dimensiones, es donde puede estar anclada el concepto del objeto de estudio de este campo de conocimiento. Y por último, pues estamos mostrando esta gráfica que corresponde a lo que visualmente creemos nosotros es la zona de desarrollo del acto recreativo, donde pues por supuesto la persona que decide tiene que ser actor principal y fundamental del proceso, donde dentro de este ejercicio se articulan intereses, intenciones y acciones a nivel individual o a nivel colectivo, porque recordemos también que la propuesta propone que también puede ser un ejercicio totalmente individualizado y no colectivo, pero también por supuesto con posibilidades por su concepto de fenómeno social a nivel, digamos, grupal, y cómo, digamos, cada una de esas zonas que corresponden a estos círculos que estamos viendo en estas gráficas, corresponden a cada persona que asume ese concepto de la recreación, vive esa experiencia, esa vivencia recreativa, y cómo eso también puede articularse, digamos, frente al ejercicio de otros y comenzar a sumar, a hacer una sinergia importante de transformación desde mi posición, y cómo otros también aportan y suman a ese ejercicio de construcción individual o colectiva de la recreación como condición humana. Bien, por último, las conclusiones pues apuntan a que digamos, la producción que hemos hecho en este momento pues se determina como un insumo importante que permite determinar la recreación como campo. Creemos que lo que hemos encontrado y que lo que hemos puesto en consideración en este documento da elementos importantes para que hablemos de la recreación como campo. Lo otro que encontramos desafortunadamente es que algunos elementos entre oferta y demanda de la recreación no son, digamos, puestas en una balanza equilibrada. Por último, también pues hablamos de que precisamente para poder hablar de la recreación como condición humana tenemos que acercarnos mucho a los conceptos de humanismo, ¿cierto? Donde pues por supuesto está el potencial humano, el desarrollo humano, las necesidades y satisfactores, como estamos hablando en este momento y lo hemos hablado anteriormente. Y como, digamos, concepto un poco inédito de esta propuesta es ver cómo el concepto de buen vivir también puede aportar elementos importantes. Otra conclusión también que nos lleva a identificar es la decisión de acercarse a desarrollos del concepto de juego, lúdica y creatividad. Esa decisión nos permitió entender muchos de los elementos que se viven en la recreación y cómo esa recreación pues la entendemos como ese acto complejo donde se entrelazan muchas acciones y que por supuesto esos tres compuestos fueron fundamentales para ello. También encontrar, digamos, una cercanía importante de construcción epistémica a la recreación desde el concepto de ocio y no desde el concepto de tiempo libre, sin decir que no estamos en desacuerdo ni que, pues, que sea opuesto lo que estamos planteando a la idea de tiempo libre, pero creemos que es mucho más cercano esta postura del ocio y no del tiempo libre. Y por último, ya con lo que hemos encontrado podemos decir con claridad, con absoluta certeza, de que la recreación ya puede ser definida como un campo de conocimiento, en este caso como un campo social.
Finalmente, pues las recomendaciones obviamente pues van dirigidas hacia la comunidad académica, hacia los dirigentes o a los actores de los países latinoamericanos y por supuesto a la comunidad en general, en donde esperamos que esta propuesta pues obviamente sea puesta en discusión, en escena, y que ojalá pueda ser asumida para que podamos entender a la recreación no solamente desde esta nueva mirada, sino que tengamos apertura para que las nuevas o futuras visiones de la recreación que lleguen, que son bienvenidas, también puedan ser asumidas y entendidas como esa acción o esa posibilidad que nos da ese trabajo de investigación o ese trabajo académico para que entremos a entender realmente lo que es la esencia de la recreación en los contextos de la humanidad. En esta línea de ideas, damos finalización a este proceso, agradeciéndoles por supuesto por su atención y también pues por todo el proceso de acompañamiento que hemos tenido de parte de ustedes, de los jurados, del profesor Bonamí, de la profesora Zulay y por supuesto de mi tutor, el doctor Harold Manzano. Aportes muy importantes que sumaron a este ejercicio de investigación que la verdad no fue nada fácil, pero pues que en este momento sentimos particularmente mucho orgullo de poder terminarla y poder presentarlas a ustedes y a la comunidad académica. Feliz día.